Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa como todos los sábados, ñandé upukwe pupore. Nos encontramos con las familias que nos reciben y sobre todo con el testimonio de la familia, los años de vida, de matrimonio principalmente. Aquí estamos visitando una familia que cumplieron ya 50 años de matrimonio, de los 51, y así entonces, en la alegría y en la gracia de Dios para llevar adelante la formación de los hijos y ese granito de arena que nosotros ponemos en la construcción de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra iglesia. Ellos mismos se van a presentar como siempre, ¿verdad? Y entonces aquí les damos, o yo agradezco que me hayan recibido aquí en la familia de ustedes para hablar un poco, ¿verdad? Y conocernos un poco. Así es que vamos a comenzar con las damas como siempre, la presentación, tu nombre, dónde naciste, y así entonces conocer un poco de tu vida también y de esta linda familia. Bueno, padres, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, tu nombre, ¿cómo es tu nombre? Tus padres, ¿qué te acordás de tu niñez también? ¿Dónde estudiaste? Y todo eso queremos conocer un poco. Bueno, soy María Margarita Rojas de Lir. Nací aquí en Asunción. ¿En qué barrio? ¿Te acordás en qué barrio naciste vos? En el barrio Villamorra, en el barrio Villamorra. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la dirección que está ahí de barrio Villamorra? ¿Vos te acordás la dirección hacia dónde? ¿Qué parroquia estaba cuando eso por ahí cerca? Y San José. San José Obrero. Porque yo estoy viviendo allá San José Obrero, sí. San José Obrero. Sí. Mira un poco ahí cerquita entonces. Sí, ahí cerquita. Sí. Bueno, ¿y cuántos hijos tienen? Dos hijos. Que son Víctor y Arnaldo. Víctor y Arnaldo. Sí. Y 50 años ya de matrimonio. Ya, 50 años ya de matrimonio. ¿Y la escuela dónde ustedes, María, tenían ahí en Villamorra? Y la escuela Panamá, que queda sobre Mariscal López. Ah, escuela Panamá. La escuela Panamá. Sí. Esa escuela tenemos todavía hasta ahora, ¿verdad? ¿O ya no? Hasta ahora. Hasta ahora. Sí, hasta ahora está. Sí. ¿Eso qué era? ¿La parte primaria o toda la escuela? No, la parte primaria. La secundaria ya hice en el Inocencio Lescano, Inocencio Lescano. ¿Eso dónde quedaba? Y también ahí en Villamorra. En Villamorra. También en Villamorra. ¿Y esa sigue también esa escuela? No. Esa escuela ya no existe. Esa ya se cerró hace años. O sea, ese era colegio. Era un colegio, sí. ¿Y hasta qué curso ahí entonces se hacía? Y hasta el sexto. Hasta el sexto. Hasta el sexto curso, sí. Ya, después quise ir a la facultad, pero ya. Te agarraron por ahí. Ya. No te dejaron escapar. Después ya nos casamos. A ver, don Linde ya. Exactamente. Después vienen los hijos famosos. Así mismo, ya no se pudo continuar. Exactamente. Así mismo fue. Bueno, madre. ¿Y vos te acordás, María, dónde hiciste tu catecismo, por ejemplo? Y mi catecismo. O sea, tu primera comunión, confirmación. Hice en la Recoleta. En la Recoleta. Sí, en la Recoleta, padre, sí. Ahí, y porque creo quedaba que cerca de Obrero, pero no sé si ya era parroquia. Sí, seguramente que ya era parroquia. Todavía no era parroquia. Ya. Sí. Ahí nos casamos. Entiendo. En San José Obrero. Entiendo. Sí. ¿Ustedes se casaron aquí? Sí, en San José Obrero nos casamos. Ya. Cuando eso estaba el padre Harrison. Era un padre morocho, grandote, alto. Fue arzobispo, incluso. Sí. Hace poco de Trinidad y Tobago. Así. Todos le recuerdan, por eso que cuando me dijeron ya. Espectacular. Espectacular fue la ceremonia. En serio. Sí, y hace poco estuvo de nuevo por aquí, ¿verdad? Él ya está jubilado, ya está un poco viejito, pero vino porque justamente le acompañaron dos religiosos que comienzan una obra de los pobres entre los pobres aquí en Paraguay. Muy interesante. Bueno, y vamos a presentar ahora al dueño de la casa. Gracias por recibirnos también. Yo soy Julio César Lir Pereira, el apellido de mi mamá, nacido en Asunción. ¿En dónde? También de Villamorra. ¿También en Villamorra? Sí. Nosotros vivíamos a 2 cuadras de la Escuela Panamá. Doctor Way y Andrade. Mira un poco la cuenta. Cerquita. Más o menos a 12, 15 cuadras de la. Y por ahí entonces ya le conocen a María, entonces. O sea, mira. Ese amigo. Yendo al colegio. Ahí por el colegio, por la misa de niños.
¿En serio? Ya... ¿Siempre era ahí en San José Obrero? ¿O sí. No, en Recoleta. En Recoleta. Ya. Pero antes no era San José Obrero, padre. Antes era San José nomás. San José nomás. Mi padre, Américo Lir, solía hacer trompos y boleros para repartir en San José el día 19 de marzo. ¿Tu papá qué era? Mi papá era carpintero. Igual que yo. ¿En serio? Yo heredé esa profesión. ¿En serio? Sí, nosotros somos 6 hermanos, uno falleció al nacer. ¿Y vos qué sos? ¿El primero, segundo, tercero? Yo soy el tercero prácticamente. El tercero. Pero uno falleció. ¿Quién es el que falleció? ¿El mayor, menor? Mayor, 1 año. El mayor, a vos. Sí. Y Daniel es 3 años mayor que yo. Sí, Daniel, entonces tu hermano. Daniel es mi hermano. Yo trabajé con Daniel ya en el año 1995. Sí. Imagina, casi 30 años. Sí. Y antes de eso, nosotros trabajábamos con el padre Juan Bautista Queiroz Candia. El que fue salesiano. Y estuvo en Recoleta. Estuvo en Recoleta. Digo que era mitad entonces en ese tiempo. Era jovencito. Era mitad y también estábamos en una asociación, o sea, Centro de Orientación Católica Nuestra Señora de la Asunción, que estaba enfrente más o menos a lo que era Mercado 7 de Recoleta. Entiendo. Donde habíamos digo, porque fuimos partícipes de comprar una propiedad. Entiendo. Donde están ahora las madres solteras. ¿En serio? Sí. Un edificio bastante grande. Qué interesante. En ese lugar. Sí. ¿Y tus padres, ese apellido Lirmo, o Huinapea? Apellido y mi apellido tiene una ascendencia inglesa. Mi bisabuelo el que vino por primera vez. ¿Desde dónde? Desde Inglaterra. De Inglaterra. Vino con el barco Tacuarut. Entiendo. De Polizonte, porque no lo encuentro en la lista de los viajeros. Pero comentaban mis tías abuelas que él había venido en el Tacuarut. Así que yo me interesé por el apellido y empecé a buscar mis orígenes. Claro, los orígenes. Sí. ¿Y hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde pudiste llegar? Y yo llegué a conocer prácticamente toda la familia. ¿A toda la familia? Sí, a los hijos. Entiendo. Sí. Y eso sería dentro de Paraguay. Dentro de Paraguay. Sí. Él tuvo un hijo con una española, después tuvo 6 hijos con la que era mi bisabuela paraguaya ya. Paraguaya ya. Sí. Hasta que continuamos en un 6, 7 años buscando cosas hasta que me desilusioné con el incendio de la parroquia San José de Ubicuí, donde se echaron a perder todos los papeles de... ¿Y por qué de Ubicuí? ¿Qué pasó en Ubicuí? Él se fue por ahí. Mi bisabuelo fue músico del colegio de policía y del colegio militar. Una vez jubilado, se fue hacia Ubicuí porque había ingleses. Entiendo. Había ingleses. Y una vez jubilado. Y de Ubicuí venía a Zapucay para venir a cobrar en tren, para venir a cobrar su jubilación. Entiendo. Porque también en Zapucay llegaban muchos ingleses. Muchos ingleses. Era el motivo por el cual ¿Y dónde, don Lir, ustedes se formaron así en la parte de tu primera comunión, de la catequesis, con el padre Queiroz? Con el padre Queiroz. Yo mi primera comunión hice en San Rafael, porque mi mamá es del barrio Tembetarí. San Rafael aquí. San Rafael acá. Ya entiendo. Y cerca luego está. Cerca está. Recoleta, San José Obrero. Y yo soy el único que hice en San Rafael. Mis 5 hermanos hicieron toda su primera comunión y su confirmación completo. Sí. Allá en Recoleta. Pero yo también hice mi confirmación en Recoleta. Bautismo y confirmación en Recoleta. Sí. Después, qué interesante. Bueno, Doña María, ¿y dónde ustedes se conocieron? Porque a veces tú imaginas que vos pasás ahí frente a su casa y eso te iba a la escuela. Yo venía para estudiar, ya me dejó la escuela. Cuando yo iba al colegio, él en ese mismo horario también iba a su colegio. Entonces, en una esquina de Mariscal López, él siempre estaba parado, donde yo doblaba para ir
a mi colegio, era al JN. ¿Y qué hacía ahí, Pau? ¿Qué hacía? Y ahí yo esperaba el tranvía nomás. Hasta que pasaban todos los tranvías y todos los colectivos, pero hasta que yo llegué ahí. De la tranvía y nada. Sí, pero así de lejos nomás me saludaba. Si era tímido, nunca se acercaba. Y por eso que ¿Y 3 vos ya años, enseguida intuiste o no? Donde hay en vestido no sabía nada. yo me hacía de la que no entendía nada. Yo me hacía la que no entendía nada. Sí, pero estudiaban en el mismo. En la misma escuela. No. Él iba al centro a. ¿Cómo se llama? Antes en la escuela, las mujeres se iban a la mañana y los hombres de tarde. En la zona, de la capital te ibas. No. Yo hice el colegio Carlos Antonio López también, que ya no existe. Sí. En San José y Mariscal López prácticamente. Mariscal de Estigarribia. Ya. Y me iba en tranvía. Claro. Y ella venía para irse al colegio. En la escuela no nos conocimos. No se conocen. No, en la escuela no. Pero ahí por la misa de niños, por ahí les a ver. La misa de niños. Sí. Que a las 8 con el padre Queiroz Candia. Sí. Mira que el país que yo era muy exigente. No. Digo, no fuiste su monaguillo. No fui su monaguillo. Pero estaba ahí. Pero estilo salesiano y No, muy de cerca, porque nosotros estábamos en un centro de orientación católica, donde enseñábamos catecismo. Ya, o sea que fuiste catequista. Fui catequista. ¿Y a quién vos le tenías allí entonces? ¿A quién le enseñaba el catecismo? A los niños. A los niños. Y eran más, no eran de los barrios, venían de ahí del barrio de Santa Rosa, que le decía ahí detrás del manicomio, porque eran más esos nuestros alumnos que gente del barrio que se iba a la Recoleta. Claro, que no está muy lejos, ¿verdad? No está muy lejos, Sí, entonces, y nosotros, como le digo, compramos esa propiedad siendo dirigentes juveniles, centro presidente. Daniel fue 1 año presidente del centro juvenil, yo fui 2 años presidente del centro juvenil. Andábamos con el padre Carrón, que después se retiró. Después él fue diputado, senador, sí. Sí, recuerdo. Qué bien, qué interesante. Linda formación, Berecó, se ve. No, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estuvimos muy cerca de la iglesia. Sí, yo a tu hermano, a Daniel, lo que le conocí, porque yo era. Y me encontré con él en Santa Teresita. Y él me ayudó muchísimo a la cuestión de la organización económica. Él ya estaba luego ya. Yo asumí ahí. Estuve un poco tiempo yo ahí, pero un trabajo. Anteriormente había un grupo de jóvenes, AJAC le decían. Sí. Él fue vicepresidente de todos los jóvenes del país prácticamente. Mira, COS, no recuerdo el nombre, que era el presidente. Mira, porque ese era de la grupo empresa. Juvenil. Él tiene una empresa de mosquito y todas esas cosas. Sí, le conozco, Francisco. Y tiene sus hermanos también. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros estamos aquí hablando con la familia Lir y tu apellido Rojas, Lir Rojas, que nos reciben. Estamos en este barrio, ¿cómo se llama este barrio aquí? Molina. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, cerquita de la parroquia también. Cerquita de la parroquia. Arcángel. Sí. Entonces estamos compartiendo sobre todo esas lindas riquezas que Dios les ha dado a ellos también como familia y la experiencia de lo que ellos fueron recibiendo de sus padres, de sus abuelos. Don Lir Gatoñeo dice hasta de su bisabuelo, o sea que vamos bastante lejos. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Upukwe Pupore. Estamos visitando aquí a la familia Lir Rojas, ¿verdad? A la señora María y a don Julio César, nombre del emperador hoy de soy primero en todas partes, menos en mi casa por ahí. No digas eso. No digas eso, señora María. Bueno, entonces así nosotros seguimos un poco, queremos conversar, ¿verdad? De todas las cosas lindas, sobre todo en la experiencia, como decíamos, en la formación y en la educación también de las familias. Sí. ¿Cómo ustedes aquí vinieron, aquí, don Julio, a vivir? Vaya a la Bellula, en el terreno, vaya a la Bellula, porque ustedes sí estaban hacia Villamorra, después de casarse. ¿Cómo ustedes primero ya más o menos sabemos? Sí. Entonces, en Derejano, Guaula tranvía, otras cosas, la de pescadina, bueno. Así mismo. Y después, al final, Pemendá, y nos casamos. Estuvimos en la casa familiar. Vivieron primero en la casa familiar. Sí, porque mi padre había fallecido, mi padre carpintero había fallecido. Sí. Yo, estudiante de ingeniería, tuve que abandonar entiendo. Y entrar a trabajar en la carpintería con los personales que tenía mi padre. Claro. Yo soy... Me dijiste que era el tercero, me dijiste, ¿verdad? Sí, en la familia. Yo soy el tercero prácticamente en la familia. Sí, porque uno murió, sí. Daniel el mayor, tengo 2 hermanas y un hermano menor en los Estados Unidos. Entiendo. Sí. Ya. Acá para venir, yo siempre escuchaba de San Miguel. Ya. Y en una oportunidad le digo a mi señora, vamos a buscar para nuestro terreno y directamente vinimos a este lado. Esa es la realidad. Sí. Porque ya ¿Y cómo era esta zona? ¿Aquí era despoblado todavía? Estaba despoblado. Sí. Esto se llama Laguna Grande. Laguna Grande. Era en la Laguna Grande, había mucha agua. Padre, nosotros teníamos la mitad del terreno una laguna. ¿En serio? Sí. Hasta acá al patio. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó después? Y se secó solo. Fuimos rellenando. Fuimos rellenando. Sí, yo le quiero comentar cómo fue para que nosotros teníamos este terreno. Vinimos con 2 hijos y unos cuantos sobrinos y teníamos una capilla acá en el fondo de San Miguel. Sí. Tengo la foto inclusive de todo eso. Después le voy a mostrar. Sí. Y le digo a mi señora, vamos a entrar nosotros a la capilla mientras las criaturas están jugando fútbol ahí afuera. Claro. Un arco. Pero yo voy a hacer esa era nuestra intención. Queríamos comprar para nuestra propiedad. Y después yo me arrodillé y le pedí a San Miguel una propiedad que quería venir en este barrio. ¿En serio? Sí. Y después al salir nos encontramos con una señora, doña Francisca, que es conocida del barrio y también colaboradora de la iglesia, y había estudiado corte y confección con mi mamá y con mi tía en Villamorra. A la cuenta, mira. Y nosotros le habíamos comentado, había sido cuál era el motivo. ¿Qué les trae? Y esta señora fue la conexión con los hijos de don Clemente. Y se fue llegando a mi casa. ¿Y don Clemente quién era? El que tenía la propiedad. Porque que tenía toda esta propiedad era don Clemente, la iglesia, todo. Él donó esa parte. No me digas. Sí. Y después de 2 o 3 meses se fue llegando uno de los hijos de don Clemente a ofrecerme la propiedad. ¿En serio? Y es más, no me pidió todo el completo, sino quería que le entregue una parte para solucionar los papeles de la herencia. ¿En serio? Sí. Y gracias a Dios, yo en ese momento tenía ese dinerito, claro. Y le hicimos una entrega sin papeles. En aquel tiempo, ¿cuánto costaba un terreno por aquí? Y este costaba 800.000. 800.000. 76, 77, 78 por ahí. Ya. O sea, todo era 800.000. Todo era 800.000, sí. ¿Y las cuotas entonces de cuánto era? ¿De 20.000? ¿De 30? La primera entrega que yo le hice fue 400. 400.000. 200 no me pidió y yo le di 400. 400, sí. Pero después con el tiempo, por problemas que uno de los hermanos vendió su frente y se quedó en el fondo, me pidió un 3 por 28 de mi propiedad. Entonces bajó a 600. Entiendo.
Ahora me llevo eso. Ese 200 te mató eso. Y así. No, pero digo, fuiste generoso de darle otra vez. Y a lo que quiero llegar es, padre, una vez que yo había comprado ese, mi padre es el 28 de septiembre de su cumpleaños. 28, sí. Y San Miguel 29. Y San Miguel 29. Entonces, en nombre de mi padre, doné 10 bancos que hasta hoy están todos esparcidos por los diferentes de madera de Viraró, que es una madera durísima y que va a durar muchos años más todavía. Mira qué lindo. En el día del cumpleaños de mi papá venimos a donar ya con mis hijos más grandes en el día de la serenata para San Miguel. Bueno, doña María, y ahora nosotros un poco de información de los hijos y esto de 50 años ya de matrimonio. Sí, muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo? Muchas experiencias. Muchas experiencias. Sí, con los hijos cuando nacieron. Fue mucho trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Y vos qué hacías, María, mientras? O sea, ¿vos ama de casa o saliste también a trabajar? Era ama de casa. Ama de casa. Sí, yo tenía ganas de trabajar, quería salir. Pero él una vez me dijo, ¿sabes qué? Lo mejor que podés hacer es cuidar a nuestros hijos. Así mismo. Yo trabajo y vos te quedás en la casa y cuidas. Sí. Y realmente eso fue algo demasiado bueno. ¿Y eso, doña María, te parece que hoy en día se puede o no se puede hacer más? Hoy en día. Y yo creo que es un poco difícil ya, hoy en día. ¿Pero por qué? Porque vivimos mal económicamente, ¿verdad? Y yo pienso que sí. Porque si el varón trabaja y puede mantener la familia. Sí. Pero después hay otro problema que me suelen decir, padre, ¿sabe qué pasa? Que si la mujer dice no tiene una profesión, después le diga a su esposa, vos puedes estar ahí, cállate, también me dicen. Si la mujer no tiene profesión. Claro, porque viste que ahora ese es el problema. Claro. Se manda a mudar y le deja a su esposa y encima le deja a los hijos. Y después no quiere dar plata. Y dice, y no sabe cómo defenderse. Entonces las mujeres por eso dicen, no, yo voy a tener mi profesión. Pero está un poco ese problema, ese dilema de la formación y educación de los hijos. Le dejamos al mano a la empleada, una chica, no sé qué viene, que no sabe ni leer ni escribir. A mí a lo formal exactamente, ese es un gran Pero tu experiencia, ¿cuál es, doña María, de haber acompañado a tus hijos en la familia? Y muy buena. Realmente yo, ahora, ¿verdad? Después de tantos años me doy cuenta que fue muy útil para nosotros, o sea, fue lo mejor que yo me quedara con mis hijos. Claro. Y vos me dijiste que trabajaba como carpintero. Yo heredé la carpintería de mi padre. Entiendo. Yo heredé, dejé mis estudios de ingeniería, porque mi papá estuvo en cama casi 2 años. Entiendo. Y mi hermano había ingresado al banco. Entiendo. En aquel entonces yo me quedé con una buena cantidad de carpinteros y herreros. Entiendo. Porque hacíamos carrocería para el Estado, para los primeros Toyota. Nosotros hicimos las carrocerías cuando era Pallarés, Vicente Pallarés. Antes los vehículos se vendían, ¿verdad? Solo pelado, chasis pelado. Ahora nosotros recuerdo. Nosotros hicimos las. ¿Y ustedes hacían entonces las carrocerías? Hicimos como 50 carrocerías más o menos en ese interín que mi padre estaba en cama. ¿En serio? Ya. Y también en ese interín teníamos nosotros madera. Mi padre hacía exportación de madera a la Argentina y al Uruguay con una empresa paraguaya y uruguaya. Entiendo. Y además de la exportación que hacían de madera, ¿también trabajaba como artesano o no? No, nosotros trabajábamos en obras blancas, le decimos, cuando uno trabaja para los edificios, para las casas particulares. Marcos, puertas, ventanas, persianas. ¿Y eso ya lo hacían como un modelo, un cliché, o tenían que ir y hacer de acuerdo a pedido? De acuerdo a pedido. De acuerdo a pedido. Unitario. Y tenía tu personal, tu equipo. Teníamos personal, hasta llegamos a tener como 20 personales cuando mi papá falleció. Entiendo. O sea, sé que se dedicaba mucho a eso. Teníamos un depósito de madera que era más o menos único en Villamorra. No me digas. Mi padre traía madera para exportación, después para el depósito de madera. Claro, también. Y se enfermó muy joven porque mi padre falleció a los 54 años. A la cuenta. Jovencito, che. Jovencito. O sea, cumplimos 76 y... Ya agradece años de todos los días.
Qué bien. Bueno, Doña María, nosotros ahora casi ya estamos concluyendo nuestro programa. Y quiero, y don Julio, también queremos un mensaje para nuestras familias, sobre todo para los matrimonios jóvenes, como estos 50 años que ustedes cumplieron ya 51 bodas, ¿te imaginas? Sí. Entonces, ¿qué ustedes le dicen a estos jóvenes, a estos matrimonios? Y también a aquellos que se están preparando, ¿verdad?, para el matrimonio. Porque una vez cuando me da seguimos hoy ahí la ñande cuento. Ya no, así mismo, padre. Y bueno, lo que yo pienso es que ya hay que pensar muy bien, ¿verdad? No casarse por casarse nomás, hay que pensar que uno va a tener sus momentos, va a haber momentos buenos, momentos, qué sé yo, no tanto. Claro. Y uno tiene que estar ahí al pie del cañón para todo. Sí. Para todo. Y realmente nosotros pasamos bien. Claro. Pasamos bien, ayudándonos en todo, yo con mis hijos, él en el trabajo. Y como pareja hay que tener paciencia, si hay algún problemita, con el diálogo. Saber dialogar. Dialogar mucho. Parece que eso es lo que nuestros jóvenes día ya no tienen. Sí, ya no. Seguido capullo. Sí, la paciencia ya no existe, ya. ¿Cómo se dice? Los pedacitos, por más que se rompa algo, hay que ir juntando otra vez, de a poquito ir otra vez, como para volver a empezar, si es que, porque a veces uno se enoja por cualquier cosita, ¿verdad? Y se arma un escándalo por una cosita pequeñita, ¿verdad? Así. Y uno tiene que tener mucha paciencia, mucha... De don Julio Ñez, se imagina. No de paciencia. Para nosotros, padres, después de 17 años de casado, hoy cosa de las hermanos, los Yapojanguá, encuentro matrimonial. Ah, mira, qué bien. Y yo hasta hoy le agradezco eso. Daniel era, porque ellos estaban, yo recuerdo. Yo le decía a mi señora, él cree que nosotros andamos peleando todo el día, porque que todas las veces... Encuentro. Pero no es. Y pasó más o menos 6 meses sin decirme nada. Sí. Y le digo a ella, vamos a hacer el encuentro matrimonial. Y nos ayudó muchísimo. ¿En serio? Nos ayudó muchísimo. Yo agradezco. O sea que estos grupos ayudan. Ayudan, sí. Lo único que después no pudimos continuar la reunión con los matrimonios con que habíamos hecho el encuentro. Pero ayudó mucho porque llegamos a una cierta edad, también existen muchas cosas, muchas diferencias y... También, claro. Dañan de paciencia ahí. No, tanto como eso no. Claro. Siempre tuvimos uno con otro paciencia. Hay veces que uno tiene que callarse y el otro tiene que seguir hablando. Y respetamos eso. Alguien tiene que callarse. Pero peño turna. Peño turna, porque si parece que como Bueno, muchísimas gracias entonces, don Julio. Muchísimas gracias, doña María. Entonces, por este lindo testimonio que ustedes nos están dando, 50 años y muchas felicidades también, ¿verdad? Habemos de tema a los 51, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que celebrar. Y sobre todo también lo lindo que estamos dejando como mensaje para las otras familias, como mensaje también para nuestros jóvenes y lo que significa ese gran valor de la familia. Así que muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Y también les doy la bendición a todos nuestros oyentes, a todos los que nos están siguiendo siempre con este programa de testimonio. Ñande Upukwe Pupore. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Ñande Upukwe Pupore.